Combustión. Fuego y combustión son términos cuyo uso a menudo se intercambia. Sin embargo, el fuego es técnicamente una forma de combustión. La combustión es una reacción química en cadena que libera energía o productos que provocan reacciones sucesivas del mismo tipo. La combustión es, si utilizamos el término explicado en el video anterior, una reacción exotérmica. El fuego es un proceso de oxidación rápido y en cadena que va acompañado de la evolución del calor y de la luz en distintas intensidades. El tiempo que tarda en suceder una reacción determina el tipo de reacción que se observa. El tipo más lento es la oxidación, una reacción demasiado gradual para que se pueda observar, mientras que el tipo más rápido son las explosiones, que son el resultado de una reacción muy rápida de combustible y un oxidante. Estas reacciones liberan una gran cantidad de energía durante un periodo de tiempo muy breve. El tetraedro del fuego. Durante muchos años, el triángulo del fuego se utilizó para enseñar los componentes del fuego. Aunque este ejemplo sencillo resulta útil, no es técnicamente correcto. Para que se produzca una combustión se necesitan 4 componentes: oxígeno, combustible, calor y reacción química en cadena. Estos componentes se pueden describir gráficamente como el tetraedro del fuego. Cada componente del tetraedro debe estar en su lugar para que la combustión se produzca. Este concepto es extremadamente importante para las personas que estudian la supresión, prevención e investigación de incendios. Si falta uno de los 4 componentes, la combustión no se produce. Si la ignición ya se ha producido, el fuego se extingue cuando uno de los componentes se elimina de la reacción. Para explicar mejor el fuego y su comportamiento, cada uno de los componentes del tetraedro se explica en las secciones siguientes. Oxígeno. Los agentes oxidantes son aquellos materiales que ceden oxígeno u otros gases oxidantes durante el curso de una reacción química. Los oxidantes no son combustibles en sí, pero hacen que se produzca una combustión cuando se combinan con un combustible. Aunque el oxígeno es el oxidante más habitual, también existen otras sustancias que entran en esta categoría. La tabla 2.3 enumera otros oxidantes habituales. Para el objetivo de este capítulo, el oxígeno en el aire a nuestro alrededor se considera el agente oxidante primario. Por regla general, el aire está compuesto por un 21% de oxígeno a temperatura ambiente. La combustión puede seguir produciéndose en concentraciones de oxígeno tan bajos como un 14%. Sin embargo, las investigaciones muestran que a medida que aumenta la temperatura de un incendio en un compartimiento, se necesitan menores concentraciones de oxígeno para que siga existiendo combustión con llama. En estudios de fuegos en compartimientos, se ha observado la combustión con llama en condiciones de temperatura post-flashover cuando las concentraciones de oxígeno han sido muy bajas. Algunas investigaciones indican que la concentración puede ser inferior al 2%. Cuando las concentraciones de oxígeno sobrepasan el 21%, se dice que la atmósfera está enriquecida con oxígeno. En estas condiciones, los materiales presentan unas características en lo que respecta a su modo de combustión muy diferentes. Los materiales que arden en los niveles normales de oxígeno se queman más rápidamente en las atmósferas enriquecidas con oxígeno y pueden incendiarse más fácilmente de lo normal. Algunos materiales derivados de la gasolina se autoinflamarán en atmósferas enriquecidas con oxígeno. Muchos materiales que no arden a niveles normales de oxígeno arden con rapidez en atmósferas enriquecidas con oxígeno. Uno de estos materiales es Nomex, un material resistente al fuego que se utiliza para fabricar mucha de la ropa protectora que llevan puesta los bomberos. Con niveles de oxígeno normales, el Nomex no arde. Sin embargo, cuando se encuentra en una atmósfera enriquecida con oxígeno del 31% aproximadamente, el Nomex se incendia y arde con mucha energía. Los incendios en atmósferas enriquecidas con oxígeno son más difíciles de extinguir y presentan un peligro de seguridad para los bomberos que intervienen en ellos. Estas condiciones se pueden dar en instalaciones de atención sanitaria, en industrias o incluso en domicilios particulares cuyos inquilinos utilizan equipo de respiración de oxígeno. Combustible. El combustible es el material o la sustancia que se oxida o arde en el proceso de combustión. En términos científicos, el combustible de una reacción de combustión se conoce como agente reductor.
La mayoría de los combustibles más comunes contienen carbón junto con combinaciones de hidrógeno y oxígeno. Estos combustibles se pueden subdividir en combustibles derivados de hidrocarburos y materiales derivados de la celulosa. Otros combustibles con una combustión menos compleja tienen una composición química que incluye gas hidrógeno y metales combustibles tales como el magnesio y el sodio. En el proceso de combustión intervienen dos factores claves relacionados con el combustible: el estado físico del combustible y su distribución. Estos factores se explican en los párrafos siguientes. De la sección anterior sobre la materia se desprende que un combustible puede concentrarse en cualquiera de los tres estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Pero para que los combustibles ardan, estos deben estar normalmente en estados gaseosos. En el caso de los sólidos y líquidos, se debe emplear energía para provocar que cambien de estado. Los combustibles sólidos se transforman en gases combustibles mediante la pirólisis. La pirólisis es la descomposición química de una sustancia mediante la acción del calor. Dicho de un modo sencillo, cuando los combustibles sólidos se calientan, los materiales combustibles se desprenden de la sustancia. Si existe suficiente combustible y calor, el proceso de pirólisis genera la cantidad suficiente de gas inflamable para provocar la ignición, siempre y cuando los demás elementos del tetraedro del fuego estén presentes. Por su naturaleza, los combustibles sólidos tienen una forma y un tamaño definido. Esta propiedad afecta significativamente a la facilidad con que encienden. Es muy importante tener en cuenta el coeficiente de superficie-masa del combustible. El coeficiente de superficie-masa es el área de superficie del combustible en proporción a la masa. Uno de los mejores ejemplos de coeficiente de superficie-masa es la madera. Para producir materiales útiles se debe cortar un árbol en un leño. La masa de este leño es muy alta, pero su área de superficie es relativamente escasa. Por este motivo, el coeficiente de superficie-masa es bajo, se cierra el leño en tablas. El resultado de este proceso es una reducción de la masa de las tablas individuales en comparación con el leño, pero el área de superficie resultante aumenta, por lo que el coeficiente de superficie-masa también se incrementa. El serrín que se desprende mientras se cierra la madera tiene incluso un coeficiente de superficie-masa superior. Si las tablas se lijan, el polvo resultante tiene el coeficiente de superficie-masa más alto de todos los ejemplos. A medida que este coeficiente aumenta, las partículas combustibles se hacen más pequeñas y su capacidad de ignición incrementa extraordinariamente. A medida que el área de superficie aumenta, se expone al calor más parte del material, lo que genera más gases inflamables debido a la pirólisis. La posición real de un combustible sólido también afecta el modo en cómo arde. Si el combustible sólido está en posición vertical, la expansión del fuego será más rápida que si está en posición horizontal. Por ejemplo, si fuera a encender una plancha de madera contrachapada de 0.32 centímetros, que estuviera colocada horizontalmente entre dos caballetes de aserrar, el fuego consumiría el combustible con un coeficiente relativamente lento. El mismo tipo de planchas en una posición vertical ardería más rápidamente. La rapidez de diseminación del fuego se debe al aumento de la transferencia de calor mediante convección, así como conducción y radiación. En el caso de los líquidos, los gases combustibles se generan a partir de un proceso llamado vaporización. En términos científicos, la vaporización es la transformación de un líquido a su estado vapor gaseoso. La transformación de líquido a vapor o gas se produce cuando las moléculas de la sustancia se escapan de la superficie del líquido a la atmósfera circundante. Para que las moléculas se liberen de la superficie del líquido debe haber una entrada de energía. En la mayoría de los casos, esta energía se presenta en forma de calor. Por ejemplo, el agua que queda en una olla acaba evaporándose. La energía que se necesita para este proceso procede del sol o del entorno de alrededor. El agua en la misma olla sobre un fogón y calentada hasta la ebullición se vaporiza más rápidamente porque se aplica energía al sistema. La tasa de vaporización se determina según la sustancia y la cantidad de energía calorífica que se le aplica. La vaporización de los combustibles líquidos requiere generalmente una entrada de energía menor que la pirólisis de los combustibles sólidos. Esto se debe principalmente a las diferentes densidades de las sustancias en estado sólido y líquido, y al hecho que las moléculas de una sustancia en estado líquido tienen más energía que cuando están en estado sólido. Los sólidos
también absorben más energía por su masa. La volatilidad o facilidad con que un líquido libera vapor influencia su capacidad de ignición. Todos los líquidos liberan vapores en mayor o menor medida, sencillamente por evaporación. Los líquidos que liberan fácilmente cantidades de vapores inflamables o combustibles pueden ser peligrosos. Al igual que el coeficiente de superficie-masa de los combustibles sólidos, el coeficiente de superficie-volumen de los líquidos también es un factor importante en su capacidad de ignición. Un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, por lo tanto, cuando se derrama o es liberado, el líquido adopta la forma del suelo, fluye y se acumula en áreas bajas. Cuando está en un recipiente, el volumen específico de un líquido tiene un coeficiente de superficie-volumen relativamente bajo. Cuando se libera, este coeficiente aumenta significativamente, al igual que la cantidad de combustible vaporizado de la superficie. Los combustibles gaseosos pueden ser los más peligrosos de todos los tipos de combustibles porque ya se encuentran en el estado natural necesario para la ignición. No se necesita ninguna pirólisis o vaporización para preparar el combustible y se requiere menos energía para la ignición. Para que se produzca una combustión después de que un combustible haya pasado al estado gaseoso, este debe mezclarse con aire en la proporción adecuada. La gama de concentraciones del vapor combustible y el aire se denomina el rango de inflamabilidad. El rango de inflamabilidad de un combustible se calcula utilizando el porcentaje por volumen de gas o vapor en el aire para el límite de inflamabilidad inferior y el límite de inflamabilidad superior. El límite de inflamabilidad inferior es la concentración mínima de vapor combustible y aire que permiten la combustión. Las concentraciones inferiores al límite de inflamabilidad inferior son demasiado pobres para arder. El límite de inflamabilidad superior es la concentración más allá de la cual no se produce combustión. Las concentraciones inferiores al límite de inflamabilidad superior son demasiado ricas para arder. La tabla 2.4 presenta las gamas de inflamabilidad de algunos de los materiales más habituales. Los límites de inflamabilidad de los gases combustibles se presentan en los manuales de química y en documentos como la norma 49, datos sobre los productos químicos peligrosos, y la norma 325 de la NFPA. Los límites se calculan normalmente a temperatura y presión atmosférica normales. Las variaciones en las temperaturas y la presión pueden hacer que el rango de inflamabilidad varíe considerablemente. Por regla general, los incrementos de temperatura o de presión amplían el rango y las disminuciones lo reducen. Calor. El calor es el componente energético del tetraedro del fuego. Cuando el calor entra en contacto con un combustible, la energía hace que la reacción de combustión continúe de los siguientes modos. Provoca la pirólisis o vaporización de los combustibles sólidos y líquidos y la producción de vapores de gases capaces de ignición. Proporciona la energía necesaria para la ignición. Causa la producción e ignición continuas de los vapores o gases combustibles, de modo que la reacción de combustión pueda continuar. La mayoría de los tipos de energía que hemos comentado anteriormente en el capítulo producen calor. Sin embargo, en lo que se refiere a nuestra explicación sobre el fuego y su comportamiento, las energías química, eléctrica y mecánica son las fuentes más comunes de calor que provocan la ignición de un combustible. Cada una de estas fuentes se describe en profundidad en la siguiente sección y en el siguiente video.